El porvenir de la esperanza. Santiago Kovadlov, filósofo, ensayista, poeta y autor. Modera Silvia Tenacina, directora de IDEA y gerente principal de Banca Comercial en Banco Santander. Buenos días, Santiago. Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Un lujo tenerte acá. La verdad que, tuvimos una conversación antes con Santiago y como decía Martina, hoy es el día de la emoción, ¿no? Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué estás acá? ¿Qué significa para vos el porvenir de la esperanza? Que es el título que le pusiste a este momento. Sí, la pregunta es muy pertinente porque en principio nosotros tendemos a creer que el optimismo y la esperanza son sinónimos y creo que no es así. El optimismo implica siempre una expectativa de que las cosas en el futuro puedan ir mejor. Se confía que así será. La esperanza no deposita en un milagro, en una expectativa, la transformación que lleva a un futuro mejor. La esperanza es la convicción de que haciendo lo que uno debe y quiere puede transformar su futuro, puede contribuir a que cambie. El hombre esperanzado en sentido genérico, la mujer esperanzada, son seres que han comprendido que el porvenir es una resultante de una tarea, de una construcción. El hombre esperanzado es fundamentalmente un trabajador que construye su porvenir y que no espera que los acontecimientos favorables sobrevengan, sino que va al encuentro del presente para generar un futuro de más calidad y de mejor expectativa personal. Por ese motivo me parece a mí que preguntarnos qué porvenir tiene la esperanza es preguntarnos por el porvenir de quienes están decididos a trabajar por la construcción de sus propias vidas y de la comunidad donde viven. Ahí, Santiago, me matás en esto de poner, uno puede elegir ser espectador o protagonista, ¿no? Entonces, qué bueno esto, porque uno siendo protagonista, no importa el rol que uno ocupe, si es el CEO de una gran compañía o es la persona que está atendiendo en el local, uno puede hacer cosas diferentes en su metro cuadrado y siendo protagonistas del entorno en el que vivimos. Y eso me lleva a la primera pregunta, ¿qué pensás del cambio climático? ¿Cómo nosotros podemos ser protagonistas en un modelo más sustentable, ¿no? Siendo en esto, ¿no?, el rol social del empresario. ¿Cómo podemos influir? Es una pregunta decisiva, porque hoy el cambio climático es posiblemente uno de los desafíos fundamentales de la especie. Por primera vez en la historia del hombre, la naturaleza le ha fijado a nuestra especie un plazo para que cambie. Le ha venido a decir, si en una década y media el hombre no es capaz de transformar la relación conmigo, es decir, con la naturaleza, pues no me quedará más remedio que proseguir mi vida sin ustedes. Durísimo. Durísimo, pero al mismo tiempo te diría sumamente desafiante e importante para que cambiemos. ¿Por qué? El cambio climático no es otra cosa que encontrar el camino que nos lleve a la reconciliación con la naturaleza. ¿Esto qué significa? Dejar de entenderla como un objeto de explotación inclemente, como aquello que desde hace 500 años hemos hecho de ella, la materia pasiva de un dominio desenfrenado. Hoy en día, la naturaleza, a raíz de la contaminación ambiental generada desde la era industrial en adelante, empieza a acusar los efectos de un maltrato y está pidiendo que se la escuche.
Bueno, esta pandemia nos hizo ver muchas muestras de esto, ¿no? Los canales de Venecia, animales salvajes entrando en algunas ciudades. Especies que desaparecen, Sí. aire contaminado. Y esto lleva a preguntarnos justamente, ¿cómo podemos conciliar la necesidad que tenemos de que la naturaleza nos brinde recursos para nuestro desarrollo, con otra modalidad de relación que le permita a ella sentirse preservada y cuidada y no solo explotada? Sí. Ella es también una mujer que ha padecido maltrato y pide consideración porque nos está diciendo algo extraordinario. Mi destino es el destino de ustedes. Lo que a mí me ocurra les ocurrirá. Y por lo tanto hay un cambio cultural que es tarea a ser emprendida. Tenemos 1,5 décadas a lo sumo para bajar el nivel de calentamiento global antes que la patología de la naturaleza se desquite de nosotros por el maltrato recibido. Esto lleva a preguntarse cómo conciliamos el diálogo con la naturaleza con el progreso. Sí. Y esto me lleva a la pregunta, al dilema, ¿no? Que pareciera que hay un dilema, es eficacia versus ética. Y para mí es un falso dilema en realidad, porque cada uno tiene que hacer que esos dos mundos convivan. ¿Qué pensás? Eficacia versus ética. Es un tema central y muy vinculado a lo que veníamos conversando, Silvia, porque la relación entre ética y eficacia es no solo indispensable desde el punto de vista del momento que nos toca vivir frente a desafíos como el del cambio ambiental. El hombre ajeno a la ética es un hombre que le ha dado las espaldas a la ley. La ética y la ley se corresponden, son correlativas y hasta sinonímicas, te diría. ¿Por qué? La ética es el repertorio de valores que permiten que una vida encuentre sentido. Ahora bien, el nivel más alto de lo ético está en el campo de la convivencia, ya sea con el prójimo, ya con la naturaleza. Crecer a expensas del otro, de la naturaleza o de nuestros semejantes, es desaparecer como sujeto humano, aunque se sobreviva en apariencia como tal. ¿Cuál es el riesgo fundamental que resulta de la disociación entre ética y eficacia? Llegar a parecer humanos y no serlo. Conciliar el desarrollo con la ética es trabajar con espíritu de solidaridad por el desarrollo. La globalización exige más y más correlación entre ética y eficacia. Enfermedades como las que estamos padeciendo, la peste que hoy ha caído sobre la Tierra, prueba hasta qué punto en nuestra especie debe preponderar un espíritu de conciliación entre ética y eficacia. De lo contrario no saldremos adelante. Hoy es preciso aprender que sin el prójimo nadie es nadie y que dos viene antes que uno. Es decir, primero con el otro y en virtud de mi vínculo con el otro, la significación que pueda adquirir yo se vuelve más diáfana. Sí, y eso, a ver, me da la pauta de lo que está pasando también con los líderes más jóvenes, ¿no? Digamos, ya uno no quiere trabajar en empresas que no tengan un propósito. Uno, digamos, a mí me pasa cuando entrevisto a alguien que me preguntan, pero ¿y cuál es el propósito de esta compañía? Y es súper importante porque es esto, ¿no? Dos viene antes que uno. No quiero trabajar en un lugar cuyo único fin sea ganar plata. Está muy bien, pero tenemos que dejar huella, ¿no? Eso es una empresa sustentable, eso es una empresa ética y eficaz. Fíjate, ¿no? qué interesante, ¿no? Esto que estás diciendo me resulta muy sugestivo. La palabra empresa
es sinónimo de tarea. Claro. Trabajar en una empresa es trabajar en una tarea. Es decir, que estamos poniendo en juego la idea de construcción, de trabajo, de desarrollo. Estar en una empresa, ser un empresario, es finalmente estar consagrado a un desenvolvimiento que implica que la calidad ha de ser una y otra vez buscada, que el perfeccionamiento ha de ser incesante, que no hay manera de alcanzar la meta si por alcanzarla se entiende alcanzar la perfección. Siempre es posible perfeccionarte. Entonces podemos decir que el hombre, el tiempo verbal que mejor nos dice quiénes somos, es el gerundio. Somos un siendo. Alguien que está en marcha, alguien que está en camino, alguien que no debe llegar si de veras quiere crecer, alguien que debe perfeccionarse incesantemente. Cierta vez le preguntaron a un poeta muy célebre, maestro, ¿está usted contento consigo mismo? Y él respondió, no, estoy contento. ¿Por qué no consigo mismo? Bueno, porque la idea de que la identidad es algo que está consumado en uno, que uno sabe quién es, que uno se da por concluido y doctorado, esta es una idea falsa que paraliza la iniciativa de nuestra existencia. Estamos aquí para no dejar de crecer. Y Santiago, esto me remite a lo épico, ¿no? Esto de siendo. La verdad que si hay algo que nos demostró esta pandemia es que el valor de lo épico vuelve a brillar. Y yo creo que no hay un líder, es mi opinión personal, un líder debería intentar tener en su ADN esto de lo épico, de hacer cosas, que personas ordinarias hagan cosas extraordinarias, ¿no? Y de vuelta, y no importa si vos sos el CEO o si estás sirviendo el café, podés ser épico igual, podés convertirte en un superhéroe. ¿Qué reflexión tenés de eso? Bueno, allí tenemos varios frentes interesantes para abordar, ¿no? En primer lugar, ¿qué es una vida ordinaria? Una vida ordinaria. Una vida ordinaria es una vida esencialmente previsible. Es una vida donde la expectativa, el asombro, la perplejidad no tienen lugar y donde la monotonía del tiempo nos sumerge en un gris oscuro constante. Para que esto tenga lugar, es preciso que hayamos renunciado a la idea de nosotros mismos como tarea. Si somos tarea, es porque tenemos delante la posibilidad de cambiar. Si tenemos la posibilidad de cambiar, es porque podemos llegar a sorprendernos. ¿Y qué es el asombro? Sino la perplejidad que nos domina ante algo inédito, ante algo inesperado. Una experiencia extraordinaria es un cambio de mirada y no necesariamente un cambio de objetos. No es que hay cosas nuevas a nuestro alrededor, hay nuevas maneras de mirarlas. Y cuando cambia la mirada, cambia el valor de lo que miramos. Claro. Por eso lo extraordinario es ese salto al asombro, a la pregunta, a la capacidad de búsqueda, a la perplejidad y la curiosidad que nos llevan a mirar de otro modo lo que mirado habitualmente se convierte en monótono e insignificante. Vos decís que cada uno de nosotros le puede poner la chispa a las cosas ordinarias para crear momentos extraordinarios. Exacto, si es capaz de aprender a desconocer. Bien. A desconocer. La curiosidad. Eso es, a plantear preguntas, porque las preguntas son estados de espíritu. Sí. Somos la única especie que es capaz de interrogar. Todas las especies tienen un lenguaje, pero es esencialmente afirmativo. Ah, mira, no sabía eso. Los pájaros, ¿qué dicen? Los caballos, cuando relinchan, ¿qué dicen? Los pájaros cuando cantan, la ballena cuando lanza su alarido. Afirman
que están donde están. Afirman que son lo que son. Nosotros tenemos la capacidad de preguntar, ¿qué es esto? Es la posibilidad de asombrarnos, es la posibilidad de descubrir lo complejo donde antes estaba lo simple. Los verdaderos liderazgos surgen en el momento en que alguien emprende la tarea de ser consecuente con la aventura de construirse a sí mismo. Y no le teme a la incertidumbre, le teme mucho más a la monotonía y a la prisión en la obviedad. Entonces se lanza, descubre la fecundidad del riesgo auténtico. En ese sentido estaba recordando yo la enseñanza que nos dejó nuestro héroe máximo, el general San Martín. Cuando San Martín emprende la construcción del ejército de los Andes en Mendoza y trabaja incansablemente para capacitar a sus hombres y disponer de recursos con los cuales emprender ese cruce que era verdaderamente una tarea inconcebible para la inmensa mayoría de la gente, él solo, por parte de la primera junta, recibe apoyo del general Pueyrredón. Es el único que confía que lo que él emprende podría eventualmente tener algún sentido. Los demás no lo ven y no lo quieren a San Martín. Entonces Pueyrredón le escribe una carta formidable, donde le dice, estimado general, le estoy enviando 300 mulas, no he conseguido más que 200 caballos, van 4.000 proyectiles, 609 bayonetas para sus armas y algún tejido además para los uniformes. Y literalmente le dice, y no me pida más carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Y el general San Martín le responde, estimado general Pueyrredón, espero con ansiedad la llegada del envío que me promete. Y debo decirle que tiene usted razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. ¿Qué quiere decirnos? Emprender lo posible es movernos en el terreno de lo ya pensado, de lo ya comprendido. Emprender el camino de lo imprescindible, aunque parezca imposible, es innovar, es atreverse a pensar lo impensado, es lanzarse a la aventura de buscar donde no se ha explorado. Y un auténtico liderazgo está esencialmente imbuido por esta pasión por lo inédito que se considera imprescindible y que nos enseña a buscar los caminos que lleven a concretar lo que hasta hoy parecía inviable. Bien, qué llamado de atención, ¿no? Está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Y de vuelta, es esto de ser protagonista y no espectador. Y buscar adentro como, de última, la frase trillada, salir de la zona de confort e ir por el sueño, ir por lo imposible. Así es, porque los hombres como especie provenimos del futuro y no del pasado. El futuro es el repertorio de sueños que nos alientan a transformar el presente. Por eso venimos del futuro, porque el lugar de los sueños es el lugar de ese porvenir al que queremos llegar. Con el peso y la influencia de lo soñado, incidimos sobre el presente para cambiarlo. Si solo venimos del pasado, venimos de lo repetitivo, de lo monótono, de lo previsible. Hay que aprender a soñar para ser realistas. Bien. A ver, nos estás dejando muchas enseñanzas, ¿eh? Aprender a soñar, ser protagonista, el valor de lo épico, el cambio climático y esto de que decías, en una década y media, el reloj empezó a correr. O sea, se lo dimos vuelta y es tic-tac, tic-tac. ¿Cómo Santiago lo podemos llevar a nuestro metro cuadrado? ¿Cómo cada acto de nuestra vida, de vuelta, cada acto ordinario de nuestra vida, podemos
podemos hacerlo que sea único e inigualable. Antes de arrancar estábamos hablando del valor de lo efímero, ¿no? Que nuestra vida capaz es tan preciosa porque no sabemos si salimos de acá y no llegamos a la esquina. ¿Cómo hacemos para decirle a un líder que está formando su carrera ahora, que quiere traer esos sueños y traerlos al presente, que haga algo distinto, que se juegue por sus ideales, que salga de su metro cuadrado, que deje huella? Claro, claro. Está señalando algo que para mí está en el centro de lo que importa, y es preguntarnos qué papel cumple el prójimo en mi vida. ¿Qué es el prójimo? ¿El que está al lado mío? No. Es aquel cuyo diálogo busco el intercambio con él, le solicito que me pregunte y le pregunto a él qué quiere hacer de sí mismo. En la interdependencia con el otro está la posibilidad de descubrir mediante la palabra posibilidades insospechadas. La palabra cura. La palabra cura, y no solo cura en el espacio clínico de un psicoanálisis o de una terapia, cura en el intercambio y permite generar condiciones nuevas allí donde se está. Es que tenemos que aprender que la interdependencia no es simplemente el gesto cortés hacia el otro, es la posibilidad de constituirse en persona. Podemos ser personas en la medida en que con otro proyectemos la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos. El otro nos abre esa posibilidad. Por eso, cuando uno dice trabajamos en equipo, no quiere decir junto con otros para desarrollar una tarea, sino para llegar a ser quienes queremos. Está en juego la existencia, no solo la actividad. Ahí, Santiago, introducís otro concepto que es el servicio hacia el otro, ¿no? Entonces, esto de trabajar en equipo no es trabajar junto con otro, sino para otro. Esto que debe también, esto no lo habíamos charlado, pero vos fíjate, el tema de que un líder debe servir. Y me remito, que escuché hace un par de días a Jesús cuando le lava los pies a los discípulos. Esa actitud de el líder sirviendo, ¿no? Es que es fundamental. Estar al servicio de otro es tomarlo en cuenta como alguien que puede reconocernos como interlocutor. ¿Cuándo conversan las personas? ¿Cuando charlan? No. Las personas conversan cuando ponen en juego su intimidad, la intimidad de sus proyectos. Me haces reír porque fue lo que pasó antes que viniéramos al set, ¿no? Sí, sin conocernos. Eso es, y poner la intimidad es quedar expuesto ante el otro, como alguien que confía en su prójimo, como alguien que entiende que ese prójimo, al recibir nuestra intimidad, nos brinda la suya. Y la intimidad, ¿qué forja? Interlocución, capacidad de diálogo y de reflexión. El sufrimiento puede enriquecer nuestra vida y la alegría puede fortalecer nuestros proyectos. Tenemos que aprender a reconciliarnos con la adversidad. La adversidad es un desafío. La adversidad nos hace más fuertes. La adversidad nos enseña. Bueno, yo por lo menos cada vez que algo me sale mal, que suele ocurrir muy seguido, aprendo muchísimo. Mucho más que cuando me sale bien. Bueno, no hay duda. Borges solía decir que él se reconocía mucho más en aquellos párrafos mal escritos que en los bien escritos. Porque los bien escritos, a fuerza de estar bien escritos, le resultaban sorprendentes e impropios. En cambio, donde él veía un error, decía, esto es mío. Es decir, podía aprender. Esto soy yo. Bueno, Santiago, la verdad que, bueno, un placer También para mí prolongar en esta charla con vos la que iniciamos fuera de la escena en que estamos ahora. Es la prosecución de un encuentro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, creo que tenemos muchos mensajes para rescatar acá. Y Santiago, te agradezco de todo corazón el regalo que nos has hecho hoy y ojalá podamos quedarnos, aunque sea con 140 caracteres, como si fuera un tuit, algo para poner en práctica
hoy a la tarde, no mañana. Hoy a la Pero- tarde voy a ser un mejor líder. Yo me voy con la convicción de haber compartido un proyecto, que es el de infundirle calidad al concepto de desarrollo y ética a la idea del progreso. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Santiago, gracias por este regalo con el que hemos empezado esta tercera jornada de Experiencia Idea Management, pero todavía no se vayan porque el público es protagonista de esta experiencia y quieren poder conversar con ustedes. Exacto. Por eso les queremos dar la bienvenida al panel interactivo que ya están listos allí. Jason, ¿los querés saludar vos también? Por supuesto, de hecho, escuchábamos recién hablando de lo importante que es la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué estoy acá? La pregunta con el otro y conmigo mismo. Así que ahora la pregunta la tiene el panel interactivo. Santiago y Silvia lo están escuchando, chicos. Bueno, muy interesante la charla, la verdad que muy inspiradora. Y quería preguntarles, ¿por qué creen que es tan importante trabajar con propósito, ¿no? Y por qué es importante que los líderes se involucren, ¿no? en estos desafíos que planteaba Santiago. ¿La escucharon bien? ¿Quieren que se las acerquemos? Toda tuya, Santiago. Yo no escuché bien la pregunta. Sí, por eso. Preguntaban por qué es tan importante que el líder trabaje con un propósito y que tenga una claridad de propósito en su liderazgo. Bueno, vamos a ensayar una respuesta porque por suerte no la tengo construida. Yo creo que tener un propósito es algo que puede nacer de una vocación. ¿Cuál es la vocación primordial de un ser humano? Construir una identidad. Somos la única especie que tiene esa actividad. Las demás, al estar inscritas en el campo de la biología, no tienen que poner ningún empeño en ser. Ningún canguro aspira a tener un futuro mejor. Nosotros somos más que biología, somos cultura. ¿Qué es la cultura? El repertorio de valores y significados con los que construimos nuestra identidad. ¿Cuál es nuestro propósito? Aspirar a conocer mejor cuál es el sentido de la existencia. ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Estamos fundamentalmente para durar? No. No es interesante vivir muchos años, aunque pueda ser saludable. Lo interesante es vivir buenos años. Los buenos años son los años del encuentro con un proyecto, con una tarea, aquella que forma parte de nuestra vocación, de nuestra inquietud, la que nos convierte en hombres y mujeres insomnes. Es decir, que no pueden dormir de tanta pasión que alienta su actividad. Para eso ingresamos a una empresa, para poder crecer como sujetos en la interlocución con los demás. La formación técnica, siendo imprescindible, no es lo primordial, porque mucho más importante que ser ante todo un técnico es ser una persona con capacidad técnica. Si detrás del técnico no hay una persona, hay un tecnócrata. Un tecnócrata es un hombre sin ética, solo se guía por la eficacia. El propósito es ser más humano. Gracias, Santiago. Invitamos al panel a hacer una próxima pregunta. Sí, ¿qué tal? Si me escucha Santiago, Martu, yo ahí repasaba las ideas que nos dejó: convicción, cambio climático, curiosidad, convivencia, autenticidad, aventura, y son todas ideas que me remiten al público joven para poner el acento ahí. Entonces mi pregunta es, ¿cuál crees, Santiago, que es el rol social del liderazgo joven especialmente? Bueno, allí también tenemos una serie de matices muy interesantes en relación a tu pregunta. Empecemos por donde está implícito en lo que dijiste, algo que me importa. ¿Qué sería un liderazgo no joven? ¿Qué es un liderazgo no joven? Bueno, se supone que hay veteranía en el liderazgo de quien lleva muchos años en lo suyo, un saber constituido, una posibilidad de transmitir un conocimiento a quien empieza a aprender. Y aquí entonces vamos a lo tuyo. ¿Qué puede enseñarle un líder joven a un líder veterano?
¿Cómo podemos romper el modelo unilateral que nos enseña que un líder joven es solo aquel que está allí para aprender lo que sabe otro? No. Un líder joven es fundamentalmente el que introduce preguntas nuevas donde hay viejas respuestas. Preguntas que provienen de la experiencia de vida que tiene ese joven. ¿Por qué se puede conciliar la palabra juventud con la palabra liderazgo cuando se supone habitualmente que un líder es alguien que tiene experiencia? Un líder joven es alguien que ha emprendido con capacidad de conducción la construcción de una vida de intercambio con otros y que concibe al que sabe más como alguien que está dispuesto a aprender también con uno. No solo a enseñar lo que sabe, sino a aprender lo que aún no sabe. Voy a una analogía. ¿Qué puede enseñarle un hijo a un padre? ¿O un hijo o una hija a una madre? ¿Solo debe aprender? No. Un padre tiene mucho que aprender de un hijo si aprende a escuchar las circunstancias que una nueva época y un nuevo momento le imponen a una generación que sigue a la que uno integra. Entonces, ¿dónde está la clave de lo que un líder joven puede aportar? En las preguntas y en la experiencia nacida del conocimiento de los desafíos propios de su generación, de los desafíos que su generación debe enfrentar y que la generación mayor no necesariamente conoce. Cuando se cree que se tiene respuesta para todo, uno se ha jubilado. Qué interesante. Esto no está en el guión, pero le quiero hacer una pregunta, Santiago, si puedo, porque para eso estamos en vivo también, ¿no? Y Hay muy buenas vienen tantas preguntas. preguntas. Hay muy buenas preguntas. Exacto, y mientras que lo escuchaba hablar y hablando justamente de la importancia de interpelar a otro, de interpelarse a uno mismo, tantas definiciones antropológicas, ¿no? De qué nos definen como seres humanos, y en este contexto tan extraño que estamos viviendo, ¿cómo cree que influye en eso, en la búsqueda de la identidad y de preguntarse todo este contexto pandémico, ¿no? Si nos reseteó. Bueno, estamos viviendo en un momento en el que nuestra especie ha descubierto algo que en principio humilla su narcisismo. Nosotros pertenecemos a la época de la medicina preventiva, es decir, que concibe la preservación de su salud adelantándose a la enfermedad. Voy al médico, digo un muchacho de mi edad, para prever lo que me podría ocurrir. Y aún no me ocurrió. Pero de pronto, ¿qué ocurre en el planeta? Ocurre en el planeta que una enfermedad remota y humillante como es la peste, que nos recuerda la Edad Media, la época pretecnológica, el momento en el cual los hombres saldaban sus desacuerdos a sablazos, invade al planeta, genera una nueva globalización, porque si hay algo ecuánime en términos de globalización es el COVID-19. Democrático al máximo, abarcó la totalidad de la gente de todo el planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Jóvenes y mayores se ven enfrentados a una evidencia, y es que nuestra especie está expuesta siempre a la posibilidad de no prever el porvenir, de no saber qué puede ocurrirle, de que tiene que poder enfrentar lo inesperado. Y los jóvenes son quizá los que con mayor angustia viven esta experiencia, porque ven comprometido su porvenir en términos de existencia concreta por una enfermedad que puede afectar su propio desarrollo sanitario, laboral, en un mundo donde no sabemos hacia dónde podemos ir. Pero ¿qué más sabemos? ¿Qué más podemos aprender? Cuando la ciencia le haya puesto o le haya brindado una solución a lo que ocurre, corremos el riesgo de olvidar lo que nos enseñó lo que está pasando. Con el triunfalismo habitual de siempre. Hay gente que piensa que el Holocausto es una experiencia que ya pasó. No puede pasar. Tiene que dejar una lección.
La industrialización de la muerte en los campos de concentración no puede ser olvidada, porque su olvido implica no poder aprender de lo que ella nos está diciendo. ¿Y qué nos está diciendo? Que en el hombre hay una bestia también. Recordar que la hay es la mejor manera de dejar de serlo. Cuando estamos expuestos a una peste y tenemos generaciones como la de ustedes que tienen que enfrentar un porvenir doblemente incierto, porque el mundo en este momento lo es también desde el punto de vista de su cura, desde el punto de vista de su sanación, desde el punto de vista del control del medio ambiente. ¿Qué es lo que se espera de ustedes? ¿Qué es lo que esperamos de ustedes? Que capitalicen el sufrimiento y que no caigan en el triunfalismo bobo de creer que lo que sucedió quedó atrás. Esto es madurar, esto es un duelo, el duelo de una época que pide aprender de lo expuesta que está nuestra especie al dolor y a la incertidumbre. Quien aprende de esto madura, quien no aprende de esto y olvida se desprende de sí mismo.